Este video está dedicado para todas aquellas personas que planean venir a Irlanda o aquellas personas que ya están viviendo en Irlanda. Mi historia comenzó Mi historia comenzó en el 2019 cuando llegué a Irlanda por primera vez. Yo estaba trabajando en una empresa petrolera multinacional en México y tenía un trabajo estable. De hecho, ya me había comprado mi casa, me había acabado de comprar un Audi, el Q2. Estaba muy emocionado por eso. Y en junio del 2019 me despidieron. Fue un shock para mí porque después de trabajar más de 10 años en una empresa, pues se acabó. La verdad es que en aquel momento sentí un sentimiento muy agridulce porque por una parte sentía tristeza, pero también por otro lado sentía como una gran oportunidad de hacer algo nuevo que fuera diferente para mí. Entonces sabía que me iban a dar una liquidación y sabía que iba a tener tiempo. Entonces la primera idea que se me vino a la mente fue mejorar mi inglés. A pesar de que había trabajado en esta empresa que era multinacional y que hablaba inglés, según yo, la verdad es que mi inglés estaba bastante rusty. Entonces mi primera idea fue irme a un lugar a estudiar inglés. Claro, como mexicano, nuestra primera opción es Canadá o Estados Unidos. Pero en una de esas pedas que has tenido con tus amigos, recuerdo vagamente que una amiga me platicó todo acerca de Irlanda, que ella había venido a estudiar inglés. Entonces ella me dio toda la información acerca de Irlanda. En aquel momento la ignoré porque son de esas pláticas random que tienes con tus amigos. Y me acordé de aquella anécdota. Ella hablé por teléfono con ella y me dio toda la información acerca de Irlanda, pero me sugirió buscar una agencia. La verdad es que si tú no tienes ningún conocido en Irlanda o de hecho no tienes idea de dónde está Irlanda, como me pasó a mí, que yo pensé que Irlanda era parte de United Kingdom, pues entonces tienes que contratar una agencia. La agencia me dio toda la información que necesitaba y me dio una definición muy importante que yo ignoraba acerca de las escuelas. Resulta que en Irlanda existen escuelas premium y escuelas que no son premium. Y la diferencia básicamente consta en el precio, obviamente, pero también consiste en el que las escuelas premium van a tener en tu salón de clases una variedad de estudiantes de muchas partes del mundo, europeos, asiáticos, americanos. Entonces básicamente no vas a estar en una escuela de inglés donde la mayoría de las personas hablen de tu mismo idioma. Y esto lo hacen para evitar que converses en español o que tengas una conversación en español durante tus clases de inglés. Entonces que se cumpla el objetivo de practicar el inglés. CES fue la escuela que yo elegí porque cumplía con las características que yo tenía. Obviamente en Irlanda existe la opción de trabajar part-time cuando estás estudiando inglés. Pero mi idea honestamente era estudiar inglés. Mi idea no era venir a hacer dinero o venir a trabajar. Uno de los primeros shocks con los que yo me enfrenté en Irlanda fue con el hospedaje. Porque de hecho cuando pagué a la agencia 700 euros por mi cuarto para el primer mes, pues yo pensé que iba a tener un cuarto solo, dado que pagué 700 euros, que son equivalente a 16,000 pesos mexicanos. Uno se imagina que con 16,000 pesos mexicanos pues vas a tener un cuarto solo, o incluso con baño. Pero la realidad fue que cuando llegué aquí, el cuarto era compartido. Entonces, eso fue un shock para mí. Después de un mes, tenía que buscar un nuevo lugar para vivir. Tuve muchas entrevistas bien random que encontraba por Facebook para encontrar alojamiento. Creo que una de las más random y difíciles y extrañas fue una vez que cerca del Quay, cerca del río Liffey, fui a ver un departamento y lo más extraño es que el apartamento lucía perfecto para mí, pero era compartir un cuarto con otra persona. A pesar de que me había gustado el departamento, resulta que había una lista de 10 personas que estaban detrás de mí para contratar ese departamento. Y una de las preguntas más random eran personales, eran como si consumía, si fumaba, qué sexualidad era, de qué país era. Entonces eran unas preguntas que me hacían sentir muy incómodo. Al final encontré un cuarto por 500 euros en Court Yard, cerca del centro de Dublín, y pagué 500 euros por un cuarto compartido con otras 2 personas. Honestamente era algo que en aquel momento no me molestaba mucho porque
yo estaba concentrado en estudiar inglés. La segunda cosa con la que te vas a enfrentar en Irlanda es el trabajo. Sabiendo que tienes el chance de trabajar part-time, pues, ok, tienes en la mente que vas a trabajar para tener un extra budget y no gastarte tus ahorros. Pero obviamente no va a ser tan fácil si tú eres un ingeniero, porque tienes que tener los estudios, el conocimiento, el inglés para encontrar ese tipo de trabajos. Obviamente cuando vienes a estudiar inglés no estás calificado con el 100% de inglés, y los trabajos que tienes que buscar aquí pues son de mesero, son de limpieza, son en la cocina, son lavando platos, lo cual es muy común en Europa, pero no es común en nuestros países. Hablando de México, no es común cuando tú tienes una ingeniería o cuando tienes un degree, inclusive una maestría, pues no es común que tengas esos trabajos. Entonces ese es el primer choque. Pero en Irlanda o en Europa eso es muy común. Cuando estás estudiando cualquier cosa, ya sea un degree, una maestría, inglés, pues tienes la oportunidad de trabajar part-time como mesero, como kitchen porter, como lavando carros, como de limpieza en todas esas empresas de autoservicio, pues es parte como del día a día en Europa. Pero nosotros como americanos, como mexicanos, no tenemos ese chip. En mi caso el contexto fue el siguiente. En el Spring Break del 2019 había ido a un crucero por el Caribe a las Bahamas y había ido a Disney World en Orlando. En mayo me mandaron a un curso a Brasil, a Río de Janeiro, y en junio me despidieron. Y en septiembre estaba trabajando como kitchen porter. Entonces, trabajando en la cocina, lavando platos, limpiando la cocina, fue un shock muy honestamente, porque a pesar de que estás en Europa y estudiando inglés, es como, ¿qué estoy haciendo? Cuando pasa el tiempo te das cuenta que es parte de la vida en Europa. Después de ese tiempo, un amigo me ayudó a encontrar otro trabajo más estable. Ese trabajo se trataba de limpiar oficinas en una empresa de gobierno y era más fácil. Entonces eso me permitía a mí tener una estabilidad un poco más estable. Cuando ya iba a terminar mi curso de inglés, durante septiembre a diciembre, la verdad es que nunca tuve como la oportunidad de viajar a otras partes de Europa porque estaba concentrado específicamente en mejorar mi inglés. De hecho, en diciembre del 2019 había tenido 2 entrevistas de trabajo en México por Zoom y de hecho yo ya tenía un contrato que iba a firmar con una de esas compañías. Esperando a que solo se terminaran mis 8 meses de inglés, ya iba a regresar a México para empezar a trabajar en otra compañía de petróleo. La anécdota es de que cuando ya había terminado mis 8 meses de inglés, cuando ya había pasado mi examen IELTS y ya me había despedido de todas las personas que había conocido aquí, mucho gusto, bla bla bla, bye bye, bye bye, ya voy a México. Ya estando en el aeropuerto, me cancelaron mi vuelo hacia Nueva York para regresar a México y ya no pude regresar. La verdad es que quedé en shock porque surgió algo que nunca nos esperamos, que fue el COVID, la pandemia. Recuerdo que estaba en el aeropuerto con mi maleta y cuando me dijeron que ya no podía regresar a México porque todos los vuelos hacia América los habían cancelado por el COVID, la verdad es que esa vez no supe qué hacer, quedé en shock porque ya había dejado mi cuarto. Ya me había despedido de todos, ya no tenía escuela, mi visa estaba vencida, entonces, o iba a vencer, entonces no sabía qué hacer. Afortunadamente en aquel momento el gobierno irlandés dio una extensión de visas, fue bastante flexible con ese asunto y pues la verdad es que tuve que pagar otra escuela de inglés forzosamente para quedarme en el país. El segundo año básicamente fue clases de inglés online, pero empecé a hacer más amigos, empiezas a hacer una comunidad, empiezas a hacer tu día a día en Europa y se empieza a hacer una familia. Para el tercer año, cuando iba a terminar mis clases de inglés, ya no me quería regresar, esa era la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas que estamos en Irlanda, específicamente en Dublín, y que después de los 2 años de inglés ya no hay otro chance de quedarse porque la visa que te dan solamente es para 2 años?
pues lo que sigue es estudiar una maestría, en mi caso, o un degree para las personas que no quieren un degree, o para las personas que de hecho tienen un degree, pero quieren hacer otro degree. En mi caso fue hacer una maestría. La verdad es que cuando empecé a estudiar la maestría sentí como que iba a volver a regresar a clases, entonces, pero tenemos como esa soberbia de decir, es que yo soy mexicano y ya tengo mi degree, ya trabajé varios años en México, ¿cómo voy a estudiar otra vez una maestría? O al menos eso me pasó a mí. Entonces, ese fue un error muy grave que yo cometí porque tenía mucha soberbia y decía, ok, voy a regresar a la escuela, todo va a ser muy fácil para mí, ya sé inglés, entonces, ¿qué más puede ser, no? Y la verdad es que no le prestaba atención a los assignments o no le prestaba atención a los exámenes, o cuando contestaba los exámenes contestaba como no muy básico, y me fue muy mal el primer semestre. En el segundo semestre me di cuenta que para contestar los exámenes en la maestría mínimo tienes que contestar con más de 300 palabras, mínimo más de 300 palabras las respuestas. No importa si suena repetitivo, pero tiene que ser una respuesta muy, 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 muy larga. Y eso fue uno de los errores. Y el otro error era en los assignments, tenía que hacer los assignments de la manera más específica, muy bien, o sea, quiero decir que tenía que ser un trabajo con mucha calidad, no nada más por entregar. Y eso fue otra de las cosas que también me di cuenta. Para el segundo semestre me fue muy bien y me pude graduar en noviembre del 2022. La verdad, durante esos primeros 3 años, los 2 primeros años de inglés y el año de la maestría, para mí fueron años en los que conocí mucha gente muy chida de todas partes del mundo. Inclusive conocí mucha gente mexicana aquí que me ayudaron demasiado y hice muy buenos amigos. Y para ese entonces yo creo que para muchos de ustedes que acaban de llegar o que ya están aquí se pueden identificar con eso, porque uno después de 2 años ya se siente identificado con el país, encuentras amigos, encuentras tu círculo, encuentras el día a día. No quiero decir como un estado de confort, pero entiendes hacer una vida aquí en este país. Al finalizar mi maestría empecé a aplicar por muchos trabajos y tuve muchas entrevistas. La verdad es que ese también es un consejo que me gustaría dar. Encontrar un trabajo después de la maestría podría ser muy fácil o difícil, depende de la perspectiva y también depende de la suerte, porque en mi caso, voy a hablar por mi experiencia, tuve muchas entrevistas de trabajo, pero no fui requerido. O sea, en el primer año, después de terminar la maestría, la verdad es que no tuve suerte. Había tenido entrevistas de trabajo donde pasaba diferentes filtros, donde de hecho ya me daban la propuesta económica, pero al final, por la visa que tenía en ese entonces, la estampa 1G, que para los que saben o los que no saben, cuando uno termina una maestría les dan 2 años de visa para poder encontrar un trabajo con una estampa que se llama 1G, que te permite trabajar full time. La verdad es que muchos de ellos no me querían dar el trabajo por la situación de mi estatus. Finalmente, después de un año, encontré un trabajo en una empresa de high-tech y pude entrar a esa empresa a trabajar. Otra de las cosas chidas que te vas a encontrar aquí en Irlanda es salir con personas, no solamente en cuestión de amigos. Yo recuerdo que abrí Tinder y tuve la chance de conocer varias personas. Al principio lo hacía por practicar mi inglés. Era algo como tal vez muy injusto de mi parte o tal vez muy, no sé cómo explicarlo, como malintencionado de mi parte, pero en aquel momento abrí Tinder porque quería conocer personas para practicar inglés, obviamente con irlandeses. Y pues las experiencias fueron variadas y un día, sin quererlo, cuando menos lo imaginé, conocí a una persona que actualmente está conmigo y que somos una pareja estable, y nunca me imaginé que me iba a casar en Irlanda y que me iba a quedar a vivir a Irlanda y que iba a estar con esta persona por el resto de mi vida, lo cual me hace muy feliz. Justamente en el St. Patrick Day del 2022 conocí a Steven. La verdad es que un día iba caminando por Griffin College después de la escuela
Y sonó esa campanita del Tinder. Y cuando lo vi, nunca me imaginé que iba a poder hacer match conmigo. El chiste es que salimos, nos conocimos en un café, en el Café Nero, y la verdad es que encontramos muchas cosas en común. Esa es otra de las cosas que también me gustaría hacer énfasis, de que a pesar de que en mi caso, siendo mexicano y estando con una persona irlandesa, hay tantas cosas en común. Los seres humanos tenemos tantas cosas en común. No importa la nacionalidad, no importa inclusive la religión. Bueno, los dos somos católicos, pero en este caso había tantas cosas en común. La música, las series de televisión. Entonces, eso es algo que también me gustaría hacer énfasis, de que las personas que acaban de llegar podrían en algún momento encontrar a alguien que esos choques culturales de los que uno siempre está pensando entre México y Europa, la verdad es que pueden ser muy interesantes. En conclusión, yo podría decir que todas aquellas personas que planean venir a vivir a Irlanda, no lo duden ni un segundo. La verdad es que siempre va a haber altas y bajas. Es un país que requiere de ti, requiere de que seas una persona muy que tengas muchas ganas de salir adelante. No es fácil, la verdad es que no es fácil, no voy a mentir, la verdad es que yo tuve muchos ups and downs. Recuerdo una en particular antes de la pandemia, de hecho, en diciembre de 2019, había un momento en el que pues veía el Instagram de mis amigos que todavía trabajaban en aquella compañía, y veía que estaban en un curso en Houston, o que estaban de entrenamiento, o que seguían trabajando, o que seguían en una fiesta, una carne asada. Y yo recuerdo que acababa de terminar de trabajar, de limpiar oficinas, entonces iba caminando por el Marion Square y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pero cuando te encuentres en una situación como esa, piensa que las cosas pasan por algo, y que tal vez muy pronto las cosas van a mejorar para ti, y que si estás en un momento muy difícil, probablemente en el futuro muy cercano algo bastante chido va a llegar. En mi caso llegó la pandemia, obviamente eso no fue chido, pero vinieron muchas cosas positivas estando aquí durante la pandemia. Conocí muchas personas que nos hicimos un círculo muy cercano durante la pandemia. Obviamente uno de los highlights va a ser que vas a tener el chance de viajar por todas partes de Europa. Yo recuerdo que cuando fui a Francia, fue uno de los países que visité por primera vez, gasté alrededor de unos 4,000 pesos mexicanos, incluyendo el boleto de ida y vuelta en avión, en un hotel cerca de Champs-Élysées. Y de hecho, como fue durante el primer lift de la pandemia, no gasté mucho dinero. Pero recuerdo que fui a Roma y gasté alrededor de unos 4,000 pesos mexicanos en aquel momento. Tal vez fue por la circunstancia de que la pandemia acababan de levantar las restricciones y no había muchos turistas. Por lo que sea, recuerdo que gasté muy poco dinero y tuve la oportunidad de conocer muchos países en donde nunca había ido, o en los que si hubiera ido cuando trabajaba en México, tal vez no hubiera gastado esa cantidad de dinero. En conclusión, después de 6 años, he regresado a México 2 veces. 2023 y 2024 son los 2 años que he regresado a México ya estando casado, y la verdad puedo decir que veo a Irlanda como mi segunda casa. Amo México, yo soy mexicano, amo mi cultura, amo mi comida, amo todo lo que tenga que ver con México. Pero después de 6 años viviendo en Irlanda, amo Irlanda, amo la comida, amo el clima, amo los sonidos, amo la gente, amo la Guinness, amo todo lo que tenga que ver con Irlanda. Y la verdad, en contexto, después de 6 años puedo decir que Irlanda es mi casa. Me casé, soy feliz, y recomiendo a todas las personas que tienen dudas de venir a Irlanda, obviamente no lo duden. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier situación en la que yo pueda apoyar, solo escríbanme, puedo dar algún tipo de consejo o algún tipo de orientación, y seré muy feliz de hacerlo.